Marcos 5:17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Cristo había ido hasta la región de Gadara a realizar acciones de liberación y salvación. En cuanto llegó, comenzó su obra de gracia liberando la más terrible de las enfermedades espirituales, la posesión demoníaca. Así lo narra Marcos. Se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo, y Jesús le ordenó al espíritu inmundo salir de aquel hombre. Y cuando la gente vio al que había estado poseído por los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, dice el texto, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Jesús permitió que aquellos espíritus inmundos salieran del hombre y entraran en los cerdos por 3 razones. La primera, para enseñar a quienes son liberados de demonios la grave ruina que causan estos. Segundo, porque si los demonios quedaban en aquel hombre, habrían quedado sin salvación y condenados eternamente. Jesús quería que todos entendieran la verdadera intención de los demonios: robar, matar y destruir. Y tercero, para demostrar que efectivamente fueron expulsados de aquel hombre. Fue una victoria poderosa de Jesús sobre los espíritus del mal. Esta derrota es figura y anuncio de la futura victoria total de Cristo, que liberará a la tierra de toda impureza satánica y de toda corrupción. La gente, asombrada por el milagro que se había realizado, dice el texto que tuvieron miedo. Fue apresada por el temor. Así hay muchos hoy que temen perder por causa de Cristo. Prefieren al mundo y aman más lo que hay en él, y por lo tanto no son dignos de él y se constituyen enemigos de Dios, como dice 1 de Juan 2:15 y Santiago 4:4. Los que tienen más temor de lo que Jesús hará en sus vidas que lo que Satanás está haciendo, alejan a Jesús lo mismo que aquellos habitantes de Gadara. En la actualidad, muchos se sienten como aquellos gadarenos. Cuando alguna obra de gracia de Dios afecta sus intereses económicos, o cuando Cristo estorba sus planes y esperanzas más apreciadas, están a punto de pedirle que se aparte de ellos. De todos los pasajes de la Biblia, quizá este sea uno de los más tristes. Uno casi no puede concebir que una persona le diga a Jesús que se aparte de él. Jesús había ido hasta la costa de los Gadarenos a realizar acciones de liberación y salvación. Cristo tiene potestad para anunciar el evangelio a los necesitados, para dar vista a los ciegos, sanar los corazones heridos, liberar a los cautivos, sacar de prisión a los oprimidos y de esparcir la bendición entre los habitantes de aquella región. Aquella gente estaba enojada con Jesús por la pérdida de sus rebaños. Su medio de sustento económico estaba en peligro. Jesús estaba deseoso de continuar haciendo sus acciones de amor, de hacer mucho más, pero rechazaron la entrada del Salvador del mundo
a su región. ¿Qué tan poco o nada de valor son a estima de Dios las riquezas temporales? Él hace que éstas se pierdan, algunas veces para despojarte de ellas por medio de misericordia, otras veces por justicia, para disciplinarte por haberlas adquirido, ya sea por codicia o injusticia. Es interesante que Jesús no se quedó allí cuando aquella gente recelosa le pidió que se fuera. Cristo no se queda donde no se le desea. Se llevó consigo los dones más preciosos que llevó para esta tierra. Los afligidos siguieron hundidos en su miseria espiritual, los cojos no caminaron bien, los endemoniados permanecieron así y los desahuciados murieron. Tú no eres rival para tus enemigos espirituales con tus propias fuerzas, pero en Cristo y en el poder de su fuerza podrás enfrentarle a ellos, aunque sean muchos. Cuando el transgresor más vil es liberado por el poder de Jesús de la esclavitud de Satanás, se sentará con gusto a los pies de su libertador y escuchará su palabra que libera a los miserables esclavos de Satanás y los cuenta entre sus hijos y sus siervos.